Buenos días, profesor Víctor Manuel Rueda Valderas. El día de hoy, el equipo 5 hablaremos sobre el tema 3.4, generación de documentos oficiales. Mi nombre es Jiménez Cortés Omar Alberto. Primero tenemos que comprender la definición de estos respondiendo a las preguntas. ¿Qué son? ¿Cuántos tipos hay? ¿Para qué nos sirven? Y los pasos generales para su emisión. Primero responderemos a la pregunta. ¿Qué son? Son documentos oficiales que son generados por el IMSS y que son enviados a los patrones para que estos a su vez complementen la información y estén al tanto del siniestro, así como su acción a tomar ante los riesgos de trabajo y las enfermedades generales. Las siglas ST significan seguro de trabajo. La siguiente pregunta es, ¿cuántos hay? Hay en su totalidad 6 tipos de dictámenes y cada uno es para diferentes situaciones. El ST2 es dictamen por alta por riesgo de trabajo. Si considera que el trabajador se ha rehabilitado y puede recomporarse a sus actividades. ST3, dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo. ST4, dictamen de invalidez. ST6, para que un beneficiario hijo de 16 años o más puedan recibir el dictamen de incapacidad, es necesario que padezca una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencia física o mental. ST7, aviso de atención médica y calificación de probable accidente de trabajo. ST9, aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo. La siguiente pregunta es, ¿para qué sirven? Sirven para que el trabajador asegurado y sus familiares puedan obtener las prestaciones económicas ante accidentes de trabajo, accidentes en el trayecto al trabajo o al hogar, enfermedades profesionales, muerte o pensiones por medio del SRT, que es el seguro de riesgos de trabajo, así como relevar a las empresas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Trabajo sobre la responsabilidad de riesgos por medio de las aportaciones de seguridad social. La siguiente pregunta es, ¿qué pasos se siguen para su emisión? Estos pasos son generales y es el proceso que se toma para los eventos que generan prestaciones de dinero en el seguro de riesgos de trabajo. A continuación es el siguiente. Primero se presenta un probable accidente, enfermedad de trabajo o recaída. Número 2. Se notifica al jefe inmediato según la cadena de mando sobre dicho suceso. Después el trabajador acude al IMSS. Posteriormente, el médico valora al paciente y expida un certificado. Esta puede ser una incapacidad temporal inicial por probable riesgo de trabajo. El médico entrega al trabajador el formato de ST7 o ST9, dependiendo del caso. Se lleva el documento original a la empresa donde se debe de llenar el aviso junto con la información solicitada en tinta azul y el sello original de la empresa. Posteriormente, el trabajador lo presenta en los servicios de salud en el trabajo. En dado caso de que no se dictamine, se certifica el derecho por pago de subsidios por riesgo de trabajo y manda el pago con cargo al seguro de riesgos de trabajo. Si el ST dictamina, se da un certificado de subsidios por enfermedad general y se manda a pago con cargo al seguro de enfermedades y maternidad. A continuación, mi compañera Itzel les dará lo que sigue del tema. Mi nombre es Irlanda y voy a hablar sobre el formato ST7, aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente. Pues, es una planilla que se le entrega al trabajador específicamente cuando sufre algún accidente laboral y acude a cualquiera de las clínicas de la institución, en este caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se le proporcione dicho formato y, en su caso, atención médica. El trabajador debe de llenar este formato a detalle para que los médicos puedan evaluar si se considera accidente laboral o no, y por consiguiente el perito pueda realizar la investigación pertinente para saber las causas de este accidente. Es un documento indispensable para el patrón porque llenar este formato es no solo, bueno, lo hará valer sus derechos, pero también cumple con lo establecido en la ley, específicamente en los artículos 51 de la Ley del Seguro Social y el artículo 22 del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, que consiste en que el patrón debe dar aviso por escrito en un plazo no mayor a 24 horas siguientes a su ocurrencia y así poder evitar una posible multa. Bueno, como ya mencioné, el médico será quien precise si es accidente laboral, así como el diagnóstico del trabajador.
Si el accidente de trabajo provoca que el trabajador no pueda desempeñar sus actividades laborales por un tiempo, el médico va a expedir un certificado de incapacidad temporal con el fin de que esa ausencia se encuentre justificada por su centro laboral. Tratándose de los riesgos de trabajo, el certificado de incapacidad, de acuerdo con el artículo 140 del Reglamento de Prestaciones Médicas, puede ser inicial. Esta se expide en el momento que se determina por primera vez la pérdida de alguna de las capacidades del trabajador. La subsecuente se expide cuando el trabajador continúa incapacitado por el mismo padecimiento, ya que así lo requiere su estado de salud. Y de recaída se expide después de que el trabajador fue dado de alta y aún requiere tratamiento médico o presenta un incremento en su incapacidad permanente parcial por secuelas del accidente por el que inicialmente le otorgaron esta incapacidad. Para que un riesgo de trabajo se dé por terminado, el médico institucional debe emitir el formato ST2, que veremos un poco más adelante. Bueno, como resumen, tal como lo dice el nombre del formato, es aviso de atención médica inicial y calificación del probable accidente. El aviso será por parte del patrón al instituto, como lo establecen los artículos ya mencionados, y la calificación de accidente será por parte del médico de la misma institución. Cuando ocurre el posible accidente, el trabajador llena el formato, lo entrega al patrón, el patrón al IMSS y se determina si es o no accidente, y de serlo se determina también una incapacidad en caso de ser necesaria. Aquí hay un ejemplo del formato, el cual consta con los datos de la empresa y los datos del trabajador. Y como ya también se mencionó, se debe de situar detalladamente los sucesos ocurridos para que el médico pueda tener más legible si dictamina que sea accidente laboral o no. A continuación, mi compañera Itzel. Buenos días, mi nombre es Excel y yo voy a empezar con el formato ST9. Este es un formato de aviso de atención médica y calificación de probable accidente. Este documento lo debe de llenar preferentemente el patrón y debe de describir de manera precisa los agentes causales de la enfermedad y el tiempo que estuvo expuesto a ciertos agentes. Bueno, para presentar este documento se debe de también presentar una identificación oficial, ya sea, una identificación oficial original y copia, y puede ser una credencial, el INE, el pasaporte, la cartilla militar, una cédula profesional, y además tiene que presentar la cartilla nacional de salud. Siguiente, por favor. Para llenar el formato ST9, nos explica que en los datos donde no se conozcan la información, solamente se debe de poner sin datos, a excepción de en teléfono y código postal. Si no se conoce, se puede colocar 5 nueves, o sea, 9999. En el campo de horario de trabajo, las horas se deben de registrar con un horario de 24 horas. O sea, si son las 2 p.m. cuando ocurrió, pues se pone 14. Y en el día de descanso previo al accidente se debe de poner la fecha anterior a la enfermedad de trabajo, al día anterior. Siguiente tenemos que, en el campo de circunstancias en que ocurrió el accidente, el patrón siempre debe de colocar en la empresa. ¿Qué más? En el campo de descripción precisa de la forma y el sitio en donde ocurrió el accidente, en este se anotará lo consignado y el patrón lo tiene que anotar de igual manera en el adverso. En el campo causa externa colocará exposición a factores de riesgo ocupacional. En el campo de acto seguro debe de colocarse sin acto inseguro, y en el campo de riesgo físico debe de colocarse los métodos, materiales o procedimientos peligrosos. Y en los campos de persona de la empresa que tomó conocimiento inicial de accidente, se debe de anotar sin datos, en ese y en el nombre de los o el patrón. En el campo de se acepta como riesgo de trabajo, se debe de seleccionar que sí. Y en el campo de fundamentación y motivación se debe de colocar cuáles fueron las causas. De igual manera, este formato se debe de entregar de manera presencial en el servicio de salud en el trabajo de la unidad médica al que le corresponde al trabajador. Esto nos explica que debe de ser de un horario de lunes a viernes en días hábiles de 8 a 2 p.m. y eso cuando son unidades matutinas.
y cuando se cuenta la unidad con turno matutino y vespertino, se puede entregar de 8 de la mañana a 7:30 de la tarde. Y bueno, este es un trámite gratuito, pero se debe de entregar. Eso sería todo por mi parte. Bueno, mi nombre es Domínguez Aguilar David Eduardo. Yo le voy a hablar sobre lo que es el formato ST2, el cual posteriormente después, perdón, válgame la redundancia, el cual posterior al el formato ST7 o ST9 es el dictamen resolutivo o el alta que emite el doctor o el especialista, en este caso en cuestión, ya sea de una enfermedad o de algún accidente de trabajo. Por eso se le llama dictamen de riesgo de trabajo. Este determina si el empleado es apto para seguir laborando y califica también si es riesgo de trabajo o no. Posteriormente a la entrega del documento del formato ST7 o ST9, si se califica como riesgo de trabajo, tiene derecho a un subsidio por parte de lo que es el seguro. Cobrando este subsidio, el especialista emitirá el certificado el certificado de alta o el formato ST2 para poder regresar a sus actividades normales. Sin embargo, también cabe constatar que dentro de los siguientes formatos hay uno en especial que es el ST3, que menciona que sobre accidente de trabajo pueden ser por dos tipos de causas, que puede ser la incapacidad temporal, permanente temporal y la incapacidad permanente. Esto es cuando una persona llega a perder facultades, facultades o aptitudes para desempeñar sus actividades con cierta eficiencia o eficacia. Y la actividad permanente total es cuando deja o pierde aptitudes completamente el resto de su vida. Posteriormente, si se llega a ver alguna recaída, si existe el formato ST8, que es en cuestiones de enfermedad o accidente de trabajo, siempre y cuando no sea en cuestiones de trayecto de su casa al trabajo, ya que este formato no entra en ese tipo de cuestiones. Los datos que trae el certificado ST2 o el formato ST2 viene siendo lo que es los datos de la empresa, el registro patronal, el tipo de riesgo de trabajo, ya sea que es accidente de trabajo o no sea calificado como accidente de trabajo, si es incapacidad permanente, la fecha en cuando inició el accidente y la fecha en que se puede regresar a laborar. También viene una nota o podría venir archivado un expediente de la resolución médica que le dé el especialista, el lugar de donde fue atendido, la UMF, la dirección y los datos del empleado. Todo esto cabe constatar que vienen dentro del artículo número 25, que dice que todo el personal médico adscrito de los servicios es el único que tiene el derecho de emitir este tipo de documentos o el único que tiene la obligación de emitirlos. El artículo número 62, que nos habla sobre si el empleado sufre algún accidente y tiene alguna recaída, se le extenderá el formato ST8 para una incapacidad de recaída. Eso sería todo por mi parte. Paso con mi compañero Pico César. Bien, ahora yo les voy a dar una conclusión muy breve y empezar voy a hacer un pequeño resumen de qué son las ST dentro del IMSS. Llenar el aviso y el trabajador la presenta en los servicios de salud del trabajo de la ST. En este caso, el riesgo de trabajo se considera como la prima de riesgo de la empresa año entrante. No aplican accidentes en trayecto. Para acercarnos un poco más a la conclusión, las ST nos brindan servicios que regulan y mejoran la actividad laboral que tengamos dentro de la empresa, los trabajadores y los patrones. Estas mismas deben ir protocolos o reglamentos para que se puedan cumplir de forma debida.
que el trabajador, si no sigue el protocolo y la empresa no avala que éste sufrió un accidente o una enfermedad de trabajo y tampoco puede constatar de las dos se refirió, puede recibir su indemnización y por ende ninguna de las ST se podrían llevar a cabo. En eso ha sido todo por nuestra parte.